Distinguidos amigos, amigas, un gusto nuevamente de estar con ustedes en este su programa de salud sexual. Obviamente hay temas muy afines a la salud sexual y determinantes dentro de la actividad sexual, como por ejemplo el tema que hoy vamos a tratar, el de las infecciones de las vías urinarias. Así es que, pues, bienvenidos para que nos acompañen con este tema de sexualidad e infecciones de las vías urinarias. Recuerden, ustedes pueden escribirnos a la dirección electrónica que está en pantalla, drbarzallo@gmail.com, o escribirnos al 2461-287-0998, 328-007. A estos teléfonos pueden ustedes llamarnos o pueden escribirnos y contactarse con nosotros. El concepto básico es de esta infección es que es la infección que afecta al tracto urinario tanto del hombre como de la mujer. Pues bien, pues este tipo de infección puede afectar a cualquier parte del aparato urinario. Sin duda alguna, pues necesitamos determinar algunas circunstancias específicas que están relacionadas con lo que se denomina la bacteriuria. Es decir, dentro de los tipos de infecciones de vías urinarias, pues hay esta que se denomina de la bacteriuria. ¿Qué significa? Que está producida la infección de vías urinarias por bacterias como la que están ustedes viendo, y que existe pues una gran cantidad y tipo de bacterias que obviamente pues van a complicar básicamente pues este tracto de vías urinarias, las vías urinarias que van a responder con un proceso inflamatorio y que van a responder con un proceso realmente y básicamente un proceso con una sintomatología muy florida muchas veces, pero otras veces la sintomatología no se presenta y es lo que se denomina asintomática. En una infección asintomática significa que no hay síntomas, simplemente estas son bacteriurias asintomáticas, y obviamente pues cuando existe este tipo de inconvenientes pues muchas veces se pueden volver crónicas o recidivantes, es decir, que son pacientes que tienen una infección de vías urinarias, pero que no se manifiesta aún. En algún momento dado aumenta la cantidad de bacterias, aumenta el inconveniente y se produce pues la sintomatología, ¿no? Esto puede cambiar y puede variar dependiendo del tipo de paciente o de la etapa en la cual se encuentran. Por ejemplo, pues existen pacientes con embarazo que aparentemente no tienen ningún inconveniente y sin embargo pues están con una bacteriuria asintomática, es decir, con una infección que no causa síntomas a nivel del tracto genital femenino. Puede volverse esta infección sintomática, es decir, que presenta síntomas importantes, y es lo que nosotros denominamos pues la enfermedad sintomática, como ustedes pueden observar. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad sintomática, pues estamos indicando pues de que existe algún tipo de sintomatología específica, como por ejemplo la sintomatología se da de acuerdo al lugar de la infección. Es decir, si es que la infección se produce o afecta a nivel de la vejiga, estaremos hablando de una infección denominada cistitis, es decir, que produce pues un proceso inflamatorio aquí a este nivel de la vejiga. Si es que se produce en el tracto de salida de la orina hacia el exterior, hablaremos de una uretritis, es decir, que está infectando la uretra. Puede también presentarse una alteración o un proceso infeccioso a nivel de los conductos que traen hacia la vejiga orina desde los riñones, y es este conducto colédoco también que puede infectarse. He ahí pues básicamente en una pequeña anatomía de lo que es el tracto genital femenino o masculino en cuanto se refiere al tracto urinario, en lo que se refiere tanto a hombres como mujeres, decíamos, y que puede pues un proceso infeccioso. Los riñones, que están en número de 2, ustedes pueden ver ahí en la parte superior, ¿no? Uno derecho y otro izquierdo,
pues son órganos glandulares destinados a secretar la orina. Situados, pues aquí estaría la columna, y estos están situados pues al lado de la columna, ¿no? A la altura aproximadamente de las dos últimas vértebras dorsales, para que ustedes puedan observar la proyección, y de las 2 o 3 primeras lumbares. Están sujetos en su posición por una gran cantidad de vasos que están irrigando aquí a este nivel, y obviamente pues por al resto del cuerpo del riñón, los vasos sanguíneos, y suspendidos por unas membranas que se llaman el peritoneo, por la fascia renal, que cubre prácticamente todo el compartimento renal que forma la cápsula adiposa del riñón, es decir, todo este sector. Como ven ustedes, pues este riñón pues mide aproximadamente 12 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho y 3-4 centímetros de espesor. Estos riñones tienen un peso aproximado de 140 gramos y son de coloración rojo-parda, de consistencia firme, más que el hígado y que el vaso, y presentan pues dos caras. Dos caras, una cara que está es la cara anterior, otra cara que está hacia atrás, la cara posterior, los dos bordes, un borde interno, otro borde externo, y dos extremidades, una superior y una inferior, que también se les conoce con el nombre de polos. Sobre los polos renales hay una especie, como si cabe el término, de sombrerito, que son las glándulas suprarrenales, que no están escenificadas aquí. Y adentro están los denominados cálices y de la pelvis renal. La orina, pues a su salida del riñón, es recibida por este conducto. Este es el conducto denominado colédoco, que conduce la orina hasta la vejiga. Es un conducto muscular que mide aproximadamente entre 25 y 30 centímetros de largo en todos sus trayectos, y que va a desembocar aquí fundamentalmente en el fondo de la vejiga, y que está ubicado detrás de la membrana que cubre la cavidad, por lo tanto es retroperitoneal. La vejiga que ustedes pueden observar aquí pues es de forma alargada en el feto y ovoide en el adulto. Dependiendo de su estado de plenitud, mide 11 o 12 centímetros de diámetro, ¿no? 8 o 9 centímetros de transverso, a 6 a 7 centímetros en el sentido antero-posterior. Tiene una capacidad de alrededor de 150 a 250 centímetros, pero puede llegar a tener o a contener gran cantidad de orina, 600, 800 o a veces incluso hasta más de 1000 centímetros cúbicos de orina. No, se conecta con el exterior, como ya lo habíamos mencionado, a través de la uretra. Entonces ahí ustedes pueden tener una visualización más específica de lo que es el uréter, de lo que es el riñón y las otras estructuras del aparato urinario, tanto en el hombre como en la mujer. Cuando se produce una infección, puede producirse en cualquiera de estos niveles. Cuando hablamos de infección de vías urinarias, estamos hablando de aquellos ductos o conductos que están llevando la orina desde el riñón hacia, en primera instancia, a través del uretra, la vejiga, y de la vejiga hacia el exterior a través de la uretra. Entonces, si es que la inflamación o la infección de vías urinarias pudiéramos nosotros determinarla, se llamaría uretritis si afecta la uretra, cistitis si afecta la vejiga, ¿no? E infección de vías urinarias de sitio no especificado, cuando pues está afectando a cualquier parte de las vías urinarias sin que nosotros podamos saber exactamente en dónde está el problema. Ahora, es importante de que ustedes puedan detectar de forma rápida esta sintomatología, y cuando existen factores de riesgo, hacerse un examen de evaluación, porque si es que empieza el problema a nivel de la uretra, puede migrar hacia arriba y causar cistitis, migrar a través de el ducto, ¿no?, del uréter, y poder alojarse las bacterias a nivel del riñón y dar una nefritis agudas e incluso nefritis crónicas. Y estos
son susceptibles de tratamientos intrahospitalarios, lo que la cistitis, la uretritis, etcétera, suelen ser pues tratamientos ambulatorios y que sanan en alrededor de una semana, 7 días de tratamiento aproximado, dependiendo del medicamento que se tenga prescrito, etcétera. Pues hay algunas variaciones específicas en los tratamientos de ciclos cortos, de ciclos largos, pero en todo caso, mínimo 3 días, máximo 7, 10 días de tratamiento en una infección que no tenga connotaciones mayores. Sin embargo, si es que hay problemas a nivel del riñón, ya puede necesitar mayor tratamiento, otro tipo de exámenes específicos, ¿no? Y obviamente pues se va a necesitar hospitalización. Bien, aquí también nosotros en este gráfico podemos observar pues la anatomía específica del aparato urinario, ¿no? Que está ahí indicando pues con este número 1 pues la posibilidad de migración hacia arriba, lo que habíamos dicho, la posibilidad de migración que determina en algún momento dado que se produzca pues la posibilidad de una infección a nivel renal. Pues ahí la escenificación también pues de la posibilidad de ascender por la uretra hacia la vejiga y el ascenso que se puede tener hacia otros lugares específicos de la anatomía de este tracto urinario y la posibilidad pues de que se produzcan infecciones múltiples incluso por este tipo de migraciones de las bacterias. Bien, distinguidos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más sobre este tema. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso. Muchas gracias por sintonizarnos a través de su canal 29 Telesucesos. Recuerde que usted también puede sintonizarnos en cable, en el canal 73 y a través del Facebook del canal Telesucesos Quito y Telesalud en vivo y en directo a través del tiempo real. Un abrazo a todas nuestras amigas y nuestros amigos que nos ven pues en el resto del país y en el resto del mundo en definitiva. Un abrazo para todos ustedes. Un agradecimiento especial pues a todas las personas que nos siguen programa a programa. Recuerden que este programa se transmite los días lunes y jueves a las 6:05 de la tarde y los sábados y domingos en el reprise a las 6:35 igualmente en la tarde. Bien, distinguidos amigos, habíamos estado conversando sobre las infecciones de vías urinarias, habíamos determinado específicamente sus posibles causas, sus localizaciones, etc. Y hay algunos factores predisponentes, sin duda, que van a hacer que se pueda, de alguna manera, pues, incrementar este riesgo, como la actividad sexual. La actividad sexual es un factor de riesgo para las infecciones de vías urinarias, pues incluso existe la denominada cistitis de la luna de miel, la frecuencia y el tipo de actividad sexual, pues puede predisponer, así como las distintas variaciones de la sexualidad, pueden predisponer, decía, pues, a una posibilidad de un incremento del riesgo de infección de vías urinarias, ¿no? Variaciones sexuales como por ejemplo el sexo oral, etcétera, pues incrementa la posibilidad de una infección de vías urinarias. También, pues, nosotros podemos observar que existen otros factores predisponentes como son estos dispositivos que pueden colocarse dentro del tracto genital femenino, como los diafragmas. Hoy en día, pues, este tipo de artefactos, si cabe el término, no se utilizan mucho, pero cuando
se produce el uso, pues existe el factor de riesgo, así como también pues la utilización de los denominados espermicidas, que son cremas, gels, etcétera, que se colocan a nivel genital tanto masculino como femenino, que pueden producir reacciones incluso alérgicas y también pues pueden producir posibilidad de infecciones de vías urinarias, considerados estos como un factor de riesgo. También, pues, como en la siguiente imagen, nosotros podemos observar, pues, que existe una predisposición cuando, o mejor dicho, cuando se presenta el ciclo menstrual. ¿Qué sucede con el ciclo menstrual? Si bien es verdad, el ciclo menstrual responde a una variación normal hormonal, pues realmente en el ciclo menstrual pueden existir etapas en donde existe mayor sensibilidad o donde existe mayor presencia incluso de bacterias, como durante el sangrado menstrual. Entonces, ahí en esta etapa, pues existe un mayor factor de riesgo para las infecciones de las vías urinarias, ¿no? Si es que existen algunas patologías también sobreañadidas, pues estas pueden también constituirse en un factor de riesgo. Por ejemplo, las patologías de la próstata. La hipertrofia prostática constituye un factor de riesgo para las infecciones de vías urinarias. No significa que todos los pacientes que tengan una hipertrofia prostática van a tener un problema de infección de vías urinarias. No es así. Pero pacientes con aumento del tamaño de la próstata, benigna o maligna, pues tienen un factor de riesgo y una predisposición para contagiarse de este inconveniente, de este problema, y constituyen realmente un factor de riesgo para las infecciones de las vías urinarias. También otro tipo de problemas son los relacionados con lo que se denominan los cálculos renales, ¿no? Los cálculos que pueden estar localizados a nivel de la pelvis renal, ¿no? A nivel de los cálices o incluso a nivel de partes más bajas de los ureteres, de la vejiga o de la uretra incluso. Cuando los cálculos se movilizan especialmente, pues se producen lesiones intrínsecas en el endotelio de las vías urinarias, y este constituye un factor pues de riesgo para las infecciones de vías urinarias, tanto y cuanto que muchas veces concomitantemente está la infección de las vías urinarias y la movilización de los cálculos renales. Entonces, este es un factor predisponente pues para las infecciones de las vías urinarias, los denominados cálculos renales. Bien, cuando se presentan estos inconvenientes y se vuelve sintomática, pues obviamente nosotros vamos a tener síntomas y vamos a tener signos relacionados con lo que se denomina el ardor al orinar, dolor al orinar, dolor con las relaciones sexuales, dolor pélvico, dolor en la región lumbar, urgencia urinaria, mal olor de la orina y cambios de coloración en la misma, que son los síntomas más frecuentes que se producen. ¿En dónde pueden producirse estos síntomas o en dónde se originan? Pues en todo este tracto urinario que nosotros habíamos ya descrito, pero pueden complicarse y dar algunas complicaciones importantes, como el problema nefrítico, cuando la infección pues ya no es solamente de las vías urinarias, sino ha subido hasta el riñón. Entonces, cuando se complican los riñones, pues ahí tenemos algunos temas muy interesantes, y obviamente va a producirse patologías de análisis ya de especialidad, de nefrología, puesto que hay alteraciones a nivel también del uréter, y sin duda alguna, pues cuando hay estas connotaciones, pues puede incluso dañarse definitivamente el riñón, dando patologías crónicas. Siempre la inquietud es sobre el tratamiento. El tratamiento de las vías urinarias es un tratamiento, digámoslo, fácil. No tiene ninguna ciencia mayor el tratamiento específico. Lo más importante es diagnosticar
la patología, determinar si no existe ningún inconveniente, ninguna complicación, etc. Y el tratamiento está enfocado básicamente a lo que es el tratamiento antibiótico antiinflamatorio, ¿no? Entonces, el médico lo que va a hacer es evaluar sus antecedentes, evaluar su sintomatología. Muy probablemente puede ser que su médico de entrada de un tratamiento antibiótico en función de sus conocimientos, en función de su experiencia, pero otras veces es necesario hacer algunos exámenes complementarios como, por ejemplo, un examen de orina que se denomina el hemo, en el cual nos va a permitir guiar si es que el resultado es positivo, y obviamente dependiendo de los factores que informen, pues nos puede guiar, decía, hacia el diagnóstico de una patología por bacterias gram positivas o bacterias gram negativas, etc. Si es que existiesen dudas, si es que existiesen algunos inconvenientes o exámenes de hemo no muy claros o sintomatologías vagas o sospechas, simplemente de lo que decíamos, la bacteriuria asintomática, recuerdan ustedes, pues hay otra alternativa, el cultivo y antibiograma. Esta es una pregunta muy frecuente que hemos tenido que procesar y que probablemente vamos a tener que repetir su respuesta. ¿Cuándo hacerse un cultivo y un antibiograma? No es un examen que tiene que hacerse siempre. Tiene que hacerse el cultivo y antibiograma cuando realmente la sintomatología no es la que realmente es representativa de una infección de vías urinarias, con un hemo negativo o con un hemo sugestivo de infección de vías urinarias, o cuando ha existido antecedentes de tratamientos con múltiples medicamentos, o cuando han existido tratamientos anteriores, pues que no son tratamientos prescritos por médico, sino son autotratamientos o prescripciones a nivel de las farmacias, de las boticas o a nivel de la vecindad. Y generalmente son tratamientos incompletos, es decir, dosis inadecuadas de medicamentos que han ingerido y que han disminuido, o incluso puede ser que hayan quitado los síntomas, pero que no han curado el inconveniente, no han curado el problema. Entonces, esto lo que a veces nos complica un poco el tratamiento es que hay mucha gente que tiene resistencia a los antibióticos en este tipo de infecciones de vías urinarias, y este tipo de pacientes tienen infecciones muy repetidas, recidivantes, y obviamente pues que a veces van a la cronicidad, y esto es lo riesgoso y lo peligroso, porque al ir a la cronicidad pueden pues dañarse los riñones infectándose por vía ascendente. Entonces, mucho cuidado con la automedicación, mucho cuidado con la prescripción no médica, y obviamente pues la recomendación fundamental es, si tiene algún inconveniente de esta naturaleza, consulte de inmediato a su médico. Bien, distinguidos amigos, hemos llegado al final de este su programa de salud sexual con el tema hoy de las infecciones de vías urinarias. Recomendación específica: acuda a su médico cuando tenga algún inconveniente, algún problema, pues, y obviamente pues, la invitación para que continúen con nosotros sintonizándonos lunes y jueves a las 6 y 5 de la tarde, sábados y domingos en el reprise a las 6 y 35. Y obviamente también la invitación para que nos sigan a través de las redes sociales. En el Twitter, @Dr. Barzallo, en el Facebook, Telesucesos Quito y Telesalud. Recuerden, pueden también llamarnos a los celulares que estaban en pantalla, especialmente al 0998-328-007 y al convencional 2461-287. Un abrazo y estamos en contacto en el próximo programa. Hasta entonces.